Cierto. Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Siendo las 11:30 del 8 de febrero del 2021, empezamos la grabación, 11:30, perdón, del 8 de 2021. Empezamos la grabación de la clase de microeconomía, en la que vamos a ver esta parte de lo que son los isocuantas, los isocostos y el equilibrio del productor. En esto que tiene que ver de los isocuantas específicamente, vamos a establecer, perdón, ¿qué hice? Vamos a establecer ciertas características propias que es dentro de lo que es el, déjame ver que están queriendo ingresar. Ya. Ciertas características propias de lo que son los, ¿no? Pero ¿qué es cada uno de los isocuantas? Es ¿se acuerdan que hemos hablado y hemos hecho ejercicios específicamente de lo que... Ay, qué cosa, otra vez, perdón. Es que por mover unas cosas se me aplasta esto de dejar de compartir. Voy a moverlo hacia la parte izquierda para que no moleste. Ahora sí. Dentro de lo habíamos visto tal situaciones de que qué sucedía cuando se movía un factor, ¿no? Específicamente el trabajo, ¿no? Pero ya algo hablamos cuando se mueve más de un factor. Dentro del más de un factor es lo que determinamos específicamente lo que son a eso se llama isocuanta. En realidad es cuando añadimos más de un factor, ¿sí? Cuando añadimos la cantidad de un factor sin reducir o sin disminuir ¿cómo es? A otro factor, prácticamente determinamos lo que es lo que sucede en la producción o en el servicio final. Como habíamos dicho, los isocuantas ya nos están hablando sobre las combinaciones, sobre las diferentes combinaciones de los factores. Y un ejemplo pequeñito lo vimos en la semana anterior cuando dijimos que movíamos el capital y el trabajo juntos, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, vamos a determinar específicamente eh, cómo va a variar o cómo va a afectar el movimiento de ya no solamente de un factor, sino de dos factores y cómo va a determinar o va a afectar en el nivel de producción. ¿Sí? Entonces, en un isocuanta de producción prácticamente se van eh, cómo la curva de los diferentes insumos, dentro de una producción o dentro de un producto específicamente, se muestra sobre todo en los factores, eh, cuando vamos moviendo el capital, se va moviendo el capital y el trabajo, usted sube un poquito el capital o sube bajo o baja un poquito el capital o baja un poquito el trabajo, este movimiento, cuánto me va a generar un determinado nivel de producción en ese momento, ¿no? Vuelvo a indicar, eso es lo que estamos hablando. Estamos haciendo una pequeña introducción de lo que vamos a ver. Entonces, los isocuantas, vuelvo a indicar, los isocuantas, vuelvo a indicar, es específicamente cuando se mueve un factor, el capital o el trabajo, ¿sí? Cuando se mueve uno, en este caso, dos factores. Anteriormente habíamos visto cuando se mueven un solo factor y los demás factores se mantienen constantes. Ahora vamos a ver qué sucede con el movimiento de dos factores a la vez. Este puede ser tierra, trabajo, capital y tecnología y demás, ¿no? Entonces, casi siempre lo vamos a analizar el capital y el trabajo. Entonces, en el isocuanta de producción,
¿sí? En el isocuanta, vuelvo a indicar, cómo se comportan los insumos hasta por el movimiento combinación de capital y trabajo, que son aquellos los que me van a generar la producción, ¿no? Además, los ISO o la curva de isocuanta, en realidad la curva de isocuanta es lo que me va a mostrar las infinitas combinaciones de estos dos factores para poder obtener la misma cantidad del producto. Es decir, ¿qué sucede si yo subo el trabajo y bajo el capital? Pero, ¿o qué sucede si yo subo el capital y subo el trabajo? ¿Qué sucede con la producción? Me refiero, ¿no? ¿Qué sucede si yo bajo el capital y subo el trabajo? En fin, esas infinitas combinaciones de esos dos factores, ¿qué puede suceder? O mejor, trata de obtener la misma cantidad de producción. ¿Sí? Vuelvo a indicar, casi siempre se mueve de los 5 factores que tenemos la producción, de los 5 factores que tenemos la producción, casi siempre movemos el capital y el trabajo, ¿no? Entonces, como ustedes leen ahí, hay isocuanta e isocostos. Ahí viene, se determina específicamente cuál es la diferencia entre un isocuanta y un isocosto, ¿ya? Entonces, el isocuanta mide el nivel de producción de un productor. En breves palabras, el isocuanta mide el nivel de producción de un productor. ¿Qué sucede si yo subo el capital o bajo la producción, o perdón, el trabajo? Si bajo el trabajo y subo el capital, ¿qué sucede con mi producción o qué sucede con la producción? Es por eso que aquí muchos ejemplos se da cuando algunas empresas vienen y comienzan a subir, a cómo es, invierten en tecnología o invierten en capital para comprar maquinaria, pero ¿qué va a suceder? Tengo que, esta empresa tiene que despedir personal porque ya prácticamente está automatizando, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Quieres ver ese cambio porcentual, ese cambio del capital, o sea, porque va a invertir, cambio de capital y disminución del trabajo, porque va a, como es, a despedir a algunos trabajadores. Entonces, eso, ¿qué tanto me afecta a mi? ¿Trato de mantenerla o trato de subir mi producción? Entonces, a ese análisis que se realiza o que se genera entre el cambio de capital y del trabajo se llama isocuanta, ¿sí? Isocuanta. En cambio, el isocosto se lo utiliza mucho aquí en microeconomía. Asimismo, si isocuanta era para representar las infinitas combinaciones, asimismo, el isocosto me va a representar las infinitas combinaciones, asimismo, de los dos factores, de lo que es factor de capital y trabajo, pero, pero en cambio el isocosto, como su palabra lo dice, me va a medir los costos de producción. Es decir, si yo muevo, o si una persona, o si usted mueve, o si el encargado de una empresa mueve prácticamente un factor, vuelvo a indicar, capital o trabajo, se lo analiza, casi siempre se lo analiza el capital y el trabajo, eh, este, eh, perdón, eh, si yo muevo el capital o el trabajo, prácticamente tengo que ver específicamente si mis costos van a variar o qué tanto mis costos van a variar, y tratando de determinar la curva de isocostos, va a tratar de determinar que los costos, que a la variación del trabajo de capital, que los costos traten de ser los mismos o vayan a ser los mismos costos de producción. Es decir, si se compra la maquinaria, ¿sí? Va a tratar de que los costos de producción sean iguales, sean iguales a, al momento de que, o antes de que sea comprada la maquinaria.
No sé si tienen una pregunta, por favor. Esos son los isocuantas y isocostos. No sé, ¿tienen alguna pregunta, por favor? No. Entonces, en la curva de isocosto, ¿sí? En la curva de isocosto, prácticamente, me está determinando de una u otra manera qué tan eficiente es la relación costo con el gasto de producción. Es decir, qué tan eficiente es gastar en capital o gastar en trabajo. Si me va a medir ese tipo de relación, en realidad, la curva de isocosto. Entonces, dentro de esto, ahí me mide esta parte, cuando uno determina la curva isocuantas y es isocostos, es lo que se trata de medir la producción media del trabajo, ¿no? Entonces, a ver si es que crece o crece, mejor dicho, no es que, a ver si va a crecer, va a llegar a un punto máximo y luego va a disminuir. Tanto que es dentro de la producción de total y la producción marginal o producción media. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, dentro de eso, para ver y determinar qué tanto mi producción total, mi producción media, mi producción marginal, ahí yo voy a comenzar a medir lo que se llama el equilibrio del productor. Entonces, esos tres puntos y esos tres aspectos importantes que vamos a ver en este momento es lo que son isocuantas, los isocostos y el equilibrio del productor, que es lo que me determina específicamente esta parte de la materia en la que vamos a trabajar. ¿Sí? Entonces, habíamos dicho que los isocuantas, aquí está, por ejemplo, aquí está la forma en que va a variar. Habíamos dicho dos factores, en este caso lo tenemos L, que ya ustedes lo conocen, que es trabajo, y K, que es capital. Y ahí hay una relación, ¿no? Y lo único que hace, si ustedes se dan cuenta, en la primera parte donde dice isocuanta 1, es lo que tiene que ver específicamente de cómo es, de lo que está con azul, es el gráfico de la isocuanta 1. Es decir, recuerden, en X ponemos trabajo y en Y ponemos el capital. Y comenzamos a unir esos pares ordenados, ¿no? 2 con 11, 1 con 8, 2 con 5, 3 con 3, 4 con 2,3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces ahí tenemos una curva, unimos todos esos puntos, ¿sí? Unimos todos esos puntos y tenemos lo que se conoce, lo que está ahí con azul, la línea azul, es lo que se conoce como la curva isocuanta, que vuelvo a indicar, es la combinación entre dos factores de producción, en este caso de trabajo, que es L, y de capital, ¿sí? Para determinar ciertas características propias o para determinar específicamente una cantidad de producción, una cantidad determinada de producción. Entonces, lo que vamos a determinar es, por ejemplo, si se tiene dos trabajadores y se tiene de capital 11, pues muy bien, vamos a ver cuánto tiene de producción. Luego viene, se despide un trabajador, como ustedes ven ahí, y se disminuye el capital a 8. Y ahí comienzan a ver, ¿no? Cómo va trabajando esta parte. Luego, así sucesivamente, se vuelve a contratar un trabajador más y el capital va a 5, se contrata un trabajador más y el capital se baja a 3. Y ustedes se dan cuenta que mientras más personal, por así decirlo, se contrata, en la isocuanta número 1, el capital va a ir disminuyendo hasta llegar a un punto, que va a crecer, ¿no? Que es del punto, por ejemplo, en el punto 5 tenemos de 1,8 y el 6 baja a 1,6, pero
sube de nuevo en el punto 7, cuando se tiene 7 trabajadores, el capital aumentó a 1,8. Y bueno, y ahí se puede seguir viendo, ¿no? Entonces, específicamente tenemos ahí esa relación. Luego hay una isocuanta, número 2, como ustedes observarán. La número 2, en cambio, nos empieza con un trabajador de 4 y un capital de 13. Luego despide a 1 y baja a 10. Luego contrata a uno más de acuerdo de acuerdo al inicio, pero si ustedes se dan cuenta, no es que vuelve a tener un capital de 13, ¿no? Bueno, esto va a hacer el análisis, esto lo vamos a hacer análisis. Recuerde, el capital y el trabajo en este caso es una variable independiente, porque usted la va a ir moviendo, ¿sí? La va a ir moviendo específicamente. Claro está que más adelante vamos a ver cuál es la función, ¿no? ¿Cuál es la función que va a gobernar este tipo de isocuanta? Es decir, como hicimos la anterior, recuerdan ustedes que pusimos aquí, aquí está una función de producto marginal, del producto marginal. Acá también vamos a tener algo parecido cuando ya calculemos la ecuación de la isocuanta, ¿sí? Sino que aquí estamos dando un ejemplo específicamente para que ustedes puedan para que ustedes puedan ya trabajar, o sea, para que vean cuál es la curva isocuanta. No sé si tienen hasta aquí alguna pregunta, por favor. No hay preguntas. Y por último, la isocuanta número 3, que empieza con un trabajo de 6 a 15 y así sucesivamente, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, perdón un momento, voy a parar, que es el economista Ortiz. Muy bien, continuamos, por favor. No sé, ¿tienen alguna pregunta, si fueran tan amables? ¿No hay preguntas? Muy bien, continúo. Entonces, mientras, como lo dice aquí, una isocuanta más alta, mientras más alejada del cero, mientras más alejada del cero esté, ¿sí? Mientras más alejada del cero esté, hay una mayor producción. Por ejemplo, esta tendrá una producción mucho menor que la roja y la roja tendrá una producción mucho menor que la verde. Entonces la verde, obvio, viceversa, la verde tendrá una mayor producción de la roja y del azul. ¿Sí? Mientras más alejada esté, será una producción mayor. Eso es lo que me dice la relación que existiría entre dos isocuantas. Por ejemplo, si yo vengo aquí y tengo una isocuanta acá, así, sería entonces mucho mayor que todas las que están aquí. Pero si en cambio viene acá, sería una producción mucho menor la relación existente entre el trabajo y el capital. Muy bien. Entonces, las características que tienen, que siempre van a tener, o tienen pendiente negativa, no se cruzan, tal cual como lo dice ahí, no se cruzan, o sea, no van a haber puntos de intersección, no va a haber puntos de intersección, y son convexas al origen, ¿ya? ¿Sí?
Preguntas, por favor. A ver, hay un chat. Ah, por supuesto, con mucho gusto. Convexas al origen es que tienen este tipo de, esta forma, como ustedes lo ven. A ver, hay dos tipos de formas, convexas y cóncavas. Unas son, déjame, ¿dónde lo dejé? Ya la borré. Ya la borré. A ver, convexas al origen significa que esta parte de, ay, perdón. Muy bien. A ver, es de acuerdo como usted lo mira. A ver ¿dónde estaba? Aquí. Convexa al origen significa si usted se para aquí, ¿sí? Si usted se para ahí específicamente, por eso le dice que es convexa hacia el origen, es porque es, eh, es una curva que tiene una pendiente negativa y sobre todo, a ver, ¿cómo les, es que una cosa es matemática y otra cosa es económicamente. A ver, le voy a explicar primero económicamente. Cuando se dice que es convexa al origen, significa que estamos midiendo el nivel de relación que existe en que una persona valora más un bien que el otro. Entonces, convexa, en primer lugar, tiene, y hablando matemáticamente, tiene pendiente negativa y se abre como lo que estamos viendo aquí, y se abre en esa forma de, ¿dónde está? Y se abre ahí, en esa forma, ¿no? Ay, qué cosa. Y se abre en esa forma. Y en cambio, si hubiera sido cóncava al origen, es a lo contrario. Y se abre mirándolo de frente. ¿Sí? Eso es cóncava al origen. Se abre de esta otra forma. Se abre de esta otra forma específicamente. ¿Ya? Esa es la diferencia. La diferencia entre cada una de ellas. Preguntas, por favor. En esta parte, entonces, en esta parte de los isocuantas, eso es curva cóncava y convexa. Cóncava con respecto al origen, es como que usted se pone aquí con respecto al origen, ahí lo ve, en esa parte de ahí, usted lo ve como cóncava y convexa, ¿no? Convexa, aquí estas son convexas y esta de acá es cóncava. Asimismo, todo depende del punto de referencia. Si yo me pongo acá, ¿sí? Si yo me pongo acá, el punto de referencia, la convexa se vuelve cóncava, perdón, la cóncava se vuelve convexa y la convexa se vuelve cóncava. Entonces todo va a depender del origen, de donde yo estoy observando. Por eso dice que es cóncava o convexa desde el origen. Es como que me voy a ubicar aquí.
en esta parte específica, ¿sí? Y ahí es lo que determinan ciertas características propias de lo que es convexa, ¿no? De lo que es convexa. Entonces todo va a depender del punto en que yo lo observe. Lo importante es que usted tiene que saber que desde el punto que usted lo observa, si es convexa, la pendiente es negativa. Si es cóncava, la pendiente es, a ver, si es convexa, la pendiente es negativa, y si es cóncava, la pendiente es positiva, ¿no? Claro, porque si yo me pongo por otro lado, ahí varía, ¿no? Varía el punto de observación. Más por eso se dice que es desde el origen, convexa o cóncava desde el origen, ¿sí? Es decir, usted lo está observando desde acá. Y claro, y tienen estas características, ¿no? Tiene pendiente negativa y son convexas al origen. Bueno, muy bien. Entonces, preguntas, por favor, hasta aquí. Muy bien, de esa parte de ahí, entonces, se determina la curva de isocostos. Ya vamos a calcular unas curvas de isocostos. Vamos a hacer unos ejemplos. En las curvas de isocostos, aquí nos dice que el capital es igual a 10 y la producción de capital es igual a 1 y la producción de trabajo es igual a 1. Y empieza, ¿no? Va desde 10. Va a ver aquí la variación en números enteros positivos y va desde 10 hasta 0 el capital y desde 0 hasta 10 en trabajo. Y es fácil, ¿no? Aquí vemos el punto 10,0, por eso déjeme seguir con este punto. Déjeme llevarlo acá. Ahí no lo puedo traer. Se lo copio. Y como observan ustedes aquí, prácticamente lo vamos a ver. Entonces, en este caso, capital es X y, perdón, Y trabajo es X. Entonces, el primer punto, o sea, este punto es 10 y 0, luego viene 9 y 1, o en este caso 0, 10, 1, 9, 2, 8, 3, 7, 4, 6, 5, 5, 6, 4, 7, 3, 8, 2, 9, 1 y 10, 0. Entonces, aquí estamos hablando, ¿cuál es la diferencia, si ustedes observan, entre las curvas? Miren las curvas nada más, la curva de isocuantas y la curva de isocostos. ¿Sí? ¿Quién me puede decir la diferencia entre las dos? Es que esta sí tiene pendiente, por eso. Las dos tienen pendiente. Las No, dos digo tienen. que la de arriba no tiene. Ah, bueno, la de acá La tiene isocuantas pendiente negativa. tiene pendiente, sí, todas tienen pendiente. Recuerde si cogemos un punto, la diferencia es, ya les voy a decir cuál es la diferencia. Si yo cojo un punto cualquiera, saco la pendiente. Recuerde que la pendiente de una curva es cuando toca un punto o la tangente. La tangente es decir, si yo cojo y pongo una línea recta, los ingenieros creo que me pueden. Esta es una pendiente, sino que tienen varias pendientes, ¿no? Miren, esta es una curva de una pendiente, ahí está una pendiente, ahí está otra pendiente. Recuerden que solo toca un punto de la curva, otra pendiente, ahí está otra pendiente, ¿sí? Entonces,
¿Qué es lo que quiero decir? En primer lugar, esto es una curva. Y cuando hay una curva hay varias pendientes. Todo va a depender del punto de referencia, de dónde yo lo voy a coger. ¿Sí? Aquí hay otra pendiente. Miren, aquí hay otra pendiente. Bueno, está, debe irlo un poco. Bueno, ahí en teoría solo toca un punto. Entonces hay varias pendientes. Esta es una curva. En cambio, la isocostos es una recta. Y en una recta, ahí sí vamos a tener una sola pendiente. En una recta, recuerden que tenemos una sola pendiente, ¿no? Yo puedo coger este valor de aquí, ¿sí? Yo puedo coger este valor de aquí. Y luego puedo coger con este valor de acá. En la pendiente de una recta, en cambio, esa usted la puede coger donde usted quiera. Entonces, por ejemplo, este valor, ¿cuánto es? De aquí, de 2 a 4, pues vale 2. Y de 6 a 8, ¿sí? Vale menos 2. Entonces la pendiente es igual a menos 1. ¿Está clarito? Menos 1. ¿Sí? De 8 menos 6 es 2. 4 menos 2. En breve palabras, recuerden ustedes que la pendiente, voy a escribirlo mejor. Pendiente es igual, recuerden ustedes, es igual ¿a qué es igual a pendiente, ingenieros? Ingenieros, ¿a qué es igual a pendiente? Digamos que está en la... No. Ingenieros, ¿a qué es igual a pendiente? ¿No está ningún ingeniero aquí? A ver, por ahí me escribieron. Eso. Muy bien, Arturo, gracias. Es igual a Y2 menos Y1, Y2 menos Y1, ustedes ya lo vieron ustedes ya lo vieron cuando calculamos la ecuación de la oferta y la demanda, Y2 menos Y1 dividido para X2 X2 menos X1. Muy bien. Entonces, si queremos calcular X2 menos X1. Entonces, en esta parte, en el 8, ¿cuánto vale Y2? Vale 8. ¿Cuánto vale Y1? Vale 6. Sería 8 menos 6. En este caso es 8 menos 6, 2. Dividido para X2. ¿Cuánto vale X2? ¿No? 2 menos 4. 2 dividido para menos 2, menos 1. Y así pueden coger para 10, digamos con todo esto. Ahora vamos a hacer con todo esto. Con este aquí, el 10, que es el más rápido, ¿no? Y2 menos Y1. Entonces, ahí está ese triángulo, por así decirlo. Sería Y2, vamos poniéndolo
con otro color. Ahí está. Y2, en este caso, es 10. 10, Y2 y X2 es 0. Acá es lo contrario, ¿no? X1 es 10 y Y1 0. Si divido acá, 10 dividido para menos 10 es igual a menos 1. Entonces, en cualquier punto que usted quiera coger, la pendiente siempre es igual. En primer lugar, a eso es lo que se llama isocostos. Entonces, un isocosto muestra todas las combinaciones de trabajo y capital que puede comprar una empresa. Como lo dice ahí, dados el capital total de la empresa, los precios, los factores. Entonces, en breves palabras, hay una relación, como ustedes ven aquí, de uno en uno, ¿no? Y vamos a ver entre uniendo las isocuantas con los isocostos es lo que se llega al equilibrio del productor. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos lo dibujo, pongo la curva isocostos y observo. ¿Qué voy a observar? Pues vamos a observar, en primer lugar, los puntos de intersección. ¿Dónde se van a intersectar cada uno de ellos? ¿Sí? ¿Dónde se va a intersectar cada uno de ellos específicamente? Y de ahí, de eso vamos a determinar el equilibrio del productor. Entonces, ahí el equilibrio del productor, ya lo dice, cuando el productor maximiza la producción, determina específicamente, si ustedes observan ahí, el equilibrio del productor intersecta en la isocuanta número 1 y en la isocuanta número 2. ¿Sí? Intersecta en la isocuanta número 1 y en la isocuanta número 2. Pero en la isocuanta número 1 prácticamente no es una tangente, ¿no? Como sí sucede con la isocuanta número 2. Se dan cuenta que justo pasa por un punto, comparten un mismo punto. Y a eso es lo que se conoce como el equilibrio del consumidor. En breves palabras, cuando la isocuanta tangente al isocosto. Cuando la isocuanta es tangente al isocosto, es el equilibrio del productor. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta? Si fueran tan amables, por favor. Ya vamos a hacer un ejemplo. No hay preguntas. Estaba esperando que hagan alguna pregunta, pero si no hay preguntas. Dentro de eso, a ver, perdón, aquí ha habido preguntas. Vamos a ver. Así es, sí, así es, Arturo. El punto de equilibrio es la tangente. Pero ojo, es la tangente, miren, aquí no hay tangente. En la azul no hay tangente. En la roja justo ahí hay una tangente. Entonces, hablamos de equilibrio del productor cuando estamos en esa tangente entre la curva de isocosto y la curva de isocuanta. Ahí estamos hablando de una tangente y estamos hablando de equilibrio del productor. No tiene que ser necesariamente vuelvo a indicar. Recuerden que es un punto específicamente. Déjenme ver.
Perdón que me están escribiendo acá. Siempre y cuando se intersectan, no necesariamente. Siempre y cuando sea una tangente. Una tangente. Una cosa es intersectarse. Intersección es un punto en común que no puede ser la tangente. ¿Sí? Ya, perfecto. No necesariamente, tiene que ser tangente. La tangente de una curva. Y la tangente de una curva es un punto específico. Es un punto. Es decir, aquí, por ejemplo, el equilibrio del productor está en que contrata, según vemos aquí, déjame sacar esta parte de acá. Control X. Miren. El equilibrio del productor es justamente aquí. En 5 trabajadores. En 5 trabajadores. Y en este caso coincidieron 5 y 5. 5 trabajadores y 5 de capital. 5 unidades de capital. Justo ahí es la tangente. En cambio acá, presten atención. Miren, no es, este a pesar de ser un punto de intersección, está menos de 5. 9 y 1. ¿Sí? 9 y 1. Ahí, a pesar de existir, vuelvo a indicar, un punto de intersección, bueno, y el punto de intersección lo podemos también llamar como una tangente, ¿sí? Perfecto, podemos decir eso. Un punto de intersección también puede ser una tangente. Pero, ¿qué sucede? Siempre se escoge, para ser más exacto, siempre se escoge el de mayor curva de isocosto. Siempre el de mayor curva de isocosto. Supongamos que bueno, este no se puede hacerlo. No se lo puede hacer. Supongamos que esta curva hubiera intersectado también a la curva de isocuanta verde. Entonces, prácticamente, como lo dice aquí, cuando alcanza la isocuanta más alta, ¿ya? Cuando alcanza la isocuanta más alta. ¿Cuál es la isocuanta más alta? La que está con rojo. A pesar de que aquí se intercepta, porque matemáticamente después nos pueden decir, no, pero matemáticamente la tangente es un punto de intersección. Pero bueno, ya entonces, escogemos la isocuanta más alta. La isocuanta más alta es esta de aquí. Preguntas, por favor. ¿No hay preguntas? Continuamos entonces, si no hay preguntas. Permítame un minuto. Muy bien, continuamos. Pues dentro de lo que es la curva isocuanta, ahí viene lo que se conoce como la tasa marginal de sustitución. ¿Ya? ¿Qué cosa es la tasa marginal de sustitución? Como que habíamos dicho, algo así, algunos le llaman la tasa marginal, algunos le llaman la tasa marginal de sustitución y otros le llaman el costo de oportunidad. Pero se le llama más se la conoce como tasa marginal de sustitución porque sale como un porcentaje, ¿no? En cambio, el costo de oportunidad puedo yo
se expresa, no tiene un valor fijo, no puede ser, por ejemplo, entre, no, ya es hora de comer, ¿no? Entre encebollado y bollo, ¿cuál es mi costo de oportunidad entre comer un bollo y un encebollado? Entonces, dependiendo, ya ahí vienen las preferencias y demás. Y yo puedo dejar de comer un encebollado y puedo comer un bollo, sino entre venir a clase o no asistir a clase, ahí hago un costo de oportunidad. En el momento en que yo puedo poner en porcentaje, eso se conoce como una tasa marginal de sustitución. Entonces, como lo dice ahí, la tasa o ratio, porcentaje, que mide la cantidad de un factor a que la empresa debe renunciar al aumentar en una unidad la cantidad del otro factor y permaneciendo la misma isocuanta. ¿Sí? En breves palabras, ¿qué es lo que me quiere decir? Si ustedes se dan cuenta, la tabla de dónde viene esto, la roja, que es la isocuanta 2, desde esta parte de acá. ¿Sí? Y justo parte o nace o si ustedes se dan cuenta, justo es aquí en 5.5. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en 5.5 es donde llega el punto donde la curva de isocuanta y la curva de isocostos se convierten en tangente. Es decir, que esta persona o esta empresa, por aumentar en una unidad al trabajador, dejó de percibir cuántas unidades de capital. ¿Ah? ¿Cuántas unidades de capital dejó de percibir? ¿Sí lo alcanzan a ver? El uno era 4 de trabajo y el otro es de 7 a 5, es decir, de 4 a 5, una unidad de trabajo y de 7 a 5, 2 unidades de capital. Entonces, hacia eso es lo que voy. Eso se llama la tasa marginal de sustitución. ¿Cuánto debió renunciar la empresa para aumentar en una unidad de trabajo? Pues dejó de percibir o tuvo que renunciar una unidad de capital. Perdón, 2 unidades de capital. Rectifico. 2 unidades de capital. ¿Sí? Y no es nada más que si ustedes hacen la pendiente en esos 2 puntos, y ahí podemos calcular la pendiente dentro de esa, ahí viene 1 a 2 o 2 a 1, va a depender, ¿no? La pendiente entonces en ese punto va a estar determinada aquí, ¿no? ¿Dónde está? Aquí en 5, 5. De 4 a 5 y de 7 a 5 dejó de percibir. Es decir, dejó 1, perdón, por aumentar 1, por pasar de 4 a 5, por aumentar 1, dejó de percibir 2, dejó de 7 a 5. ¿Sí? Es decir, ahí deberíamos calcular, en este punto se calcula la pendiente. Muy bien. Entonces, entre 2 puntos le hizo cuánta es la pendiente entre ambos puntos y la tasa marginal de sustitución en un punto de la pendiente le hizo cuánta en ese punto. En breves palabras, es la pendiente justo en ese punto. Pregunta, por favor. No hay preguntas. No hay preguntas. Bueno, y ahí calculan, ahí está calculando la ecuación, la pendiente.
¿Hay preguntas, por favor? No hay preguntas. No, al menos por mi parte no. Listo, gracias. Entonces, recuerden que la pendiente, ahí es fácil, ¿no? Aquí es fácil lo que ya podemos calcular la pendiente, obvio, es un punto específico. Específicamente lo que se está determinando ciertas características y luego viene para calcular la pendiente. Muy bien. Vamos a hacer, recuerden que como es que, voy a poner aquí, recuerden, primero, la primera derivada me determina la pendiente. Me determina la pendiente. Y la segunda derivada me determina o me indica si es positiva o negativa la pendiente en ese punto. ¿Sí? Muy bien. Si fueran tan amables de... Si fueran tan amables de graficar esta función. 10 por k elevado a la 0,5 por L elevado a la 0,5. Cuando Q es igual a 10, cuando Q es igual a 20 y cuando Q es igual a 30. Es decir, vamos a hacer algo parecido a esto. ¿Sí? Perdón, más Q igual a 10. ¿Dónde estaba? Acá. No lo vamos a hacer y de ahí hacemos el otro ejercicio. Este es un ejercicio en clase. ¿Sí? En breves palabras, como lo dice ahí. Q igual a 10, Q es igual a 20 y Q es igual a 30. ¿Sí? Q igual a 10, o sea, todo esto que dice ahí, función de K. Q es igual, que está en función de K y de L, y es igual a 10K por 0,5. Aquí está explicado. Si quieres lo vamos a hacer específicamente. Y lo vamos, ojo, Q es igual a 10, 20 y 30. Solamente vamos a encontrar los valores. Muy bien. Lo explicamos, está bien explicado ahí en el ejemplo, porque se lo puso así para que está bien explicadito. Estas son las funciones. Hola. Lo revisamos. Pero Sí, vaya sí, revisándolo, profesor, también. Ya, a ver, entonces. A ver. Denme un minuto, voy a traer el pizarrón. Tenemos entonces en esta parte que Q es igual. Muy bien. Q es igual a 10 K 0,5
L 0,25. ¿Sí? Muy bien. Ah, me dice aquí que Q es igual a 10. Q es igual a 20. Q es igual a 30. Y Q es igual a 30. Muy bien. Recuerden ustedes que, déjenme ponerlo acá. Recuerden ustedes que esta parte de acá tenía la relación entre L y K, ¿sí? Entre L y K. Pero aquí vemos que está relacionado entre la cantidad, en breves palabras, hay tres incógnitas, entre la cantidad, capital y trabajo, ¿sí? Entre cantidad, capital y trabajo. Eso es lo que tenemos ahí específicamente. Y para calcular cada uno de ellos, vamos a tener que hacer para calcular las isocuantas, en realidad cuando nos dan la cantidad, Q igual 10, 20 y 30, nos están dando para calcular la relación entre K y L, entre K y L, para llegar a una producción de 10, para llegar a una producción de 20 y para llegar a una producción de 30. ¿Sí? Entonces, lo primero que hacemos es igualar. Y tenemos 10 es igual a 10K a la 0,5, L a la 0,25, cuando Q es igual a 10. Cuando Q es igual a 10, y bueno, y prácticamente ahí lo podemos dejar de dos formas, en función de K o en función de L, ¿sí? Veamos. A ver, veamos específicamente. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes ya. Arturo, hey, Sí, profe, dígame, ¿qué está bien? cuéntame, ¿quieres dejar en función de L o en función de K? En función de L. En función de L. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué significa en función de L? Gracias, Arturo. Que cómo es que vamos a despejar K. Entonces, 10 con 10 se va, ¿sí? Y nos queda K 0,5, ¿sí? Es igual a 1 sobre L a la 0,25. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Continuamos. 0,5 es 1 dividido por 2, ¿no? K a la 1 medio es igual a 1 y 0,25 es 1 dividido por 4. L a la 1 cuarto. ¿Preguntas? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, Muy bien. De ahí, ¿cómo elimino el 1 medio? Pues elevo al cuadrado. Vale, quiero rojo y no me sale. A la 1 medio al cuadrado. Elimino los dos y me queda K es igual 1 al cuadrado L 1 cuarto al cuadrado. Para ir paso a paso. K es igual a 1 L a la 1 medio.
Entonces, K es igual a 1 raíz cuadrada de L. ¿Qué pasó? No sale. 1 raíz cuadrada de L. Epa. ¿Por qué se desconectó? Uno raíz cuadrada de L. No sé qué pasa que se está desconectando. Preguntas, por favor. O es lo mismo decir K es igual a la L a la menos un medio. Pero bueno, no vamos a hilar tan fino. Dejémoslo ahí. Muy bien, preguntas. ¿Hay preguntas? Lo mismo hacemos con el 20. Entonces ya tenemos la primera función de la isocuanta. La primera función de isocuanta. Vamos con el otro. Cuando Q es igual a 20. Cuando Q es igual a 20, tenemos lo siguiente. 20 es igual a 10. Q 0,5. L, 0,25. ¿Sí? Cero y 0 se va. Y se tiene K 0,5 es igual a 2, 0,25. Entonces, K es igual, hacemos lo mismo que ya hicimos ahí. ¿Sí? Presten atención que voy a hacer de aquí a... Antes estaba ahí el 1. ¿Ahora qué número está? O de acá. Sería 2 al cuadrado, 4, L a la 1 medio. ¿Preguntas? O K igual. Es lo mismo, ¿no? ¿Preguntas? Y por último, Q igual a 30. ¿Sí? Q igual a 30. 30 es igual a 10. Asimismo, el 0 y el 0 se va. Y nos queda entonces K es igual, lo mismo. Perdón. Voy a borrar eso. Me comí este. K es igual a 9
raíz de L. Tenemos entonces primera ecuación, segunda ecuación y tercera ecuación. Preguntas, por favor. Preguntas. ¿No hay preguntas? Hola. No, profe. Ya, perfecto. Entonces continuamos. Vamos entonces. Eso, lo que acabamos de hacer, estaba explicado aquí. Eso es lo que acabamos de explicar aquí. ¿Sí? Pues ahí tenemos la primera que hemos hecho, cuando valía 10, cuando valía 20 y cuando valía 30. ¿Sí? Entonces, ahora viene, ahora sí. Por favor, ahora sí, van a graficar, en estos minutos que nos queda, mejor dicho, va a quedar de tarea para mañana, o sea, esta tarea la estoy dando ahora, lo entregan mañana. Ustedes van a dar valores aquí, a L van a dar valores, ¿sí? Van a dar valores a L, déjenme, lo que les estoy indicando, por favor, dar valores a L. Van a dar valores a L, a cada L, y van a graficar los isocuantas. ¿Sí? A cada valor de L lo van a dar. Y no van a dar valores como están dados valores aquí. Aquí están dando valores 0,25. Bueno, acá ya empezó con 1. 1, 4. No va a contratar a 0,25. Ya voy, es justamente a eso voy, Arturo. No van a dar valores de 0,25 ni 0,40, 0,50. ¿Por qué? Porque estamos hablando de trabajadores, de número de trabajadores. Número de trabajadores estamos hablando específicamente. Y ese número de trabajadores no van a contratar a medio trabajador, pues, ¿no? No van a contratar a eso. Entonces, van a ser números enteros. Todos los L van a ser números enteros específicamente. Y aquí es lo interesante específicamente. Ay, pero acá tengo. Aquí es interesante. Solamente les voy a dar valores a L y bueno, ustedes van a hacer lo siguiente, ¿no? Van a hacer en esta parte de abren Excel. Y bueno, van a poner entonces cada uno de ustedes, por ejemplo, van a poner L aquí, déjenme poner mayúscula, L y acá ponen K. ¿Sí? Y van desde 0, 1, 2, y lo van a hacer solamente hasta el 10. ¿Ya? Y ahí van a encontrar el valor de K.
y van a encontrar el valor de K. Sería 1 dividido para L. Sería entonces 1 dividido, paréntesis, déjenme cambiar en español, ahí, en inglés. 1 dividido para L elevado, ¿dónde está? Elevado a la 0.5. 0.5. Obvio, me va a salir 0. Entonces, L no va a ser infinito. Ay, me van a salir valores bien pequeñitos. Ya. Dividido, como no, va a ser infinito. Este no lo cojo entonces. Va a ser infinito y aquí lo tienen graficado, ¿no? Miren, aquí lo tienen graficado. Nunca va a llegar a ser 0. Nunca. Entonces cogen y grafican, borran el 0. Vamos abajo. Insertar. Sí, Dani, vamos a tener que poner números enteros porque como lo dije, no vamos a no se va a contratar. Un número entero es L, pues porque es variable. Mira, si ves aquí si ves la ecuación, está en función de L. Está en función de L. ¿Sí? Como está en función de L, es decir, se va a contratar un trabajador, 2 trabajadores, 3 trabajadores. O también podría ser, se los podría considerar medio tiempo, 0,5, no sé. O solamente por horas, ¿no? Por horas. También podría ser eso. Dani, perfecto. O también podríamos considerarlo, contratar 2 trabajadores y medio, es decir, medio tiempo, o 2 trabajadores 2,25, es decir, tiempo parcial. ¿Sí? O un trabajador y medio, un trabajador o poner aquí. A ver, déjame, vamos jugando. 1, veamos qué pasa. A ver. Pero un trabajador tiempo parcial, 0.25. Un trabajador medio tiempo. Un trabajador y otro tiempo parcial. Veamos qué pasa. Bajo esa consideración, un trabajador y medio tiempo. A ver. Ya, ahí. No, este no, pues 0.5 es. Ahí sí. Pongamos aquí 0.25. Trabajador. Trabajador, tiempo parcial. 0.5. Trabajador. Medio tiempo. ¿Sí?
Es decir, cuando ustedes vean 1,25 es que es un trabajador y un trabajador a tiempo parcial. 1,5, un trabajador y otro trabajador medio tiempo. Incluso lo podemos poner otro más, ¿no? Podemos poner 0,75. Un trabajador a tiempo parcial y un trabajador a medio tiempo. Bueno, y ahí podemos jugar, ¿no? Preguntas, por favor. Entonces, esta es isocuantas. Isocuanta 1. Porque yo puedo poner aquí la otra, ¿no? Y poner, pongamos K1, como los perritos. K2. Y el otro, ¿cuál es? La ecuación 4. Entonces, lo que podemos hacer es control copy, control Z, control V, y en vez de poner igual, ponemos 4, creo que es, ¿no? Ya me olvidé, sí, 4. Entonces lo grafican ahí. Insertar. Gráficos. ¿Dónde está? Esta. ¿Preguntas? Bueno, ya les he hecho más del medio taller. Preguntas, por favor. Ponen aquí isocuanta 1. Muy bien, chicos. No hay preguntas. Dime, Arturo. Vuelvo indicando, ¿no? Vuelvo a indicar, considerando esto, ¿no? Trabajador tiempo parcial, trabajador medio tiempo. Para que sea aquí 0,25, 0,5, 1,25, en fin. O ustedes lo hacen 0,25, 0,5, 1,75. Ya, hagamos una cosa. Lleguen hasta... No, sí podrían llegar hasta 10. Para eso está Excel. Ahí ustedes lo ponen nomás. Es decir, van a tener que hacer... Solamente van a insertar 1,75... 2,25, 2,50, 2,75, 3,25, 3,50, 3,75. No, Arturo, tienes que hacer en un mismo gráfico. ¿Eh? Tienes que hacer un mismo gráfico. Fácil, Arturo, mira, te lo calculas después el isocuanta 3, ¿no? Eso no tiene ciencia, Arturo, ya te lo explico. Con mucho gusto.
pones aquí isocuanta 3 y haces el cálculo, ¿no? Eliminas el gráfico. Control copy. Otra vez. Control V. Pones 9. Ya, por eso. Haces ya los cálculos otra vez. Mira, solamente te voy a poner hasta el 5. Ya. Entonces, lo único que haces es seleccionar todos. Insertar. Gráficos recomendados. Y ya. Eso es todo. Si ves, Arturo, y ahí los tienes, ¿no? Isocuanta en azul, perfecto. Ya. Y eso es todo. Vuelvo a indicar, lo único que hacen, van a aumentar para tener un poco más. Hacen, en breves palabras, hacen cada 0.25, 0.25, 0.5, 0.75, 1. 1.25, 1.5, 1.75, 2. Y así sucesivamente hasta llegar a 10. Hasta llegar a 10. Y en 10 termina. Es decir, van a llegar 9.25, 9.50, 9.75. Y ya. Eso es todo. Muy bien, chicos. Gracias. Muy amable otra vez. Voy a pausar la grabación.